Perdón por la hora, estaba con cosas en la oficina. Eh, Quiero arrancar un poco la clase de hoy, que habla sobre la teoría de los precios. Es otro de los temas de trabajo práctico, otro de los temas centrales de nuestra materia, eh, y que nos habla esta lección, o nos va a hablar sobre todo de cómo se fijan los precios e ir viendo también cómo se plantean y se solucionan eh, las tres interrogantes principales eh, en la economía, ¿verdad? Que es el qué y cuánto producir, el cómo producir y para quién producir, ¿verdad? Finalmente. Y dentro de este combo de preguntas también entra a tallar el factor precio, ¿verdad? Los costos de producción, los costos de venta, los precios de mercado, el precio de equilibrio de mercado, que son cuestiones que vamos a tratar en la lección, en la unidad de hoy. Bueno, voy a pasar a presentar la diapositiva que nos va a servir de apoyo hoy. Ahí ustedes ya ven la pantalla Sí, profe. en pantalla completa. ¿Es así? Ok, perfecto. Si no se ve algo, me avisan igual. Siempre trato de explicar un poco las diapositivas. Bueno, como como les decía, en la unidad de hoy nos toca estudiar lo que es la teoría de los precios y la composición de los precios. Cómo se fijan estos precios bueno, hoy vamos a ver solamente cómo se fijan los precios en el mercado de competencia perfecta, pura o perfecta. Y la idea es en la siguiente clase ver cómo se conforman los precios o cómo se determinan los precios eh, en los demás tipos de mercado en en la siguiente, en la siguiente lección. ¿Ok? En el mercado monopolístico, el de competencia imperfecta. Pero hoy nos vamos a centrar en qué, cómo y para quién producir y cómo se conforman o determinan los precios en el mercado de competencia pura o perfecta. ¿Está bien? Bueno, a ver, para entender un poquito más, tenemos que arrancar diciendo que eh, las economías que se basan en lo que es la libre competencia o la libre empresa, que son básicamente conocidas como economías de mercado, en estas economías las soluciones se dice están relacionadas directamente al funcionamiento del sistema de precios. Y empezamos con nuestra primera interrogante, que es qué y cuánto producir, o sea, qué producto y en qué cantidad vamos a producir. Y el sistema de precios nos dice que suministra o nos da la posibilidad de tener la información para guiar la actividad económica tanto del que va a producir el producto que ha de venderse, como así también de consumidores, ¿verdad? Porque el consumidor finalmente, dependiendo del precio que determine este sistema, va a decidir qué comprar, qué no, ¿verdad? Como dice nuestra diapositiva, para saber cuáles son los productos que deben producirse, en qué cantidad, ¿verdad? Y finalmente a qué precio. Y la respuesta a esta pregunta va a determinarse de acuerdo con el número de consumidores que estén dispuestos a pagar los respectivos precios. En una economía de mercado, ningún producto eh, tiende a ser elaborado por un largo tiempo si no puede ser vendido. Es básicamente lo que les comentaba yo en la clase pasada. Eh, Ocurre mucho en tecnología, sobre todo, pero más que nada por el avance de la tecnología. Entonces, el producto no sale al mercado, no está a la venta en el mercado por mucho tiempo, ¿verdad? Simplemente porque viene otro mejor que lo reemplaza,
¿verdad? Y también se da el caso, como explica acá, en el que un producto, si no logra ser vendido, puede ser un automóvil, una ropa, un champión, lo que fuera, un accesorio, eh, si no logra atraer demanda con el precio puesto por la oferta, finalmente va a salir de circulación o va a dejar de ser producido porque en los costos-beneficios, costo de producción y eh, precio marginal, por así decirlo, o el margen de ganancia que te deja la venta de ese producto, no es la esperada, entonces simplemente eso se saca de rotación y se deja de lado, o sea, deja de ser vendido. Ahora, ¿cómo producimos o cómo producir? Bueno, acá es la competencia entre los diversos empresarios o productores o vendedores, en este caso, los que deciden el cómo se van a producir las cosas, ¿verdad? Y a qué costo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el método, la forma más barata de producir estas reemplazará siempre a la más costosa. Entonces, el productor siempre va a ir viendo cómo se componen los precios o los costos de producción para ir decidiendo cómo producir, si de forma mecanizada, manual, utilizando qué materia prima, ¿me explico? Entonces, de esta forma, el único camino que le queda a los fabricantes o productores de la mercancía que debe venderse para hacer frente a los precios de la competencia y aumentar sus ganancias es reducir sus costos al máximo. Y finalmente, ¿para quién producir o para quién producimos? ¿A quién le vamos a vender? Tenemos que en los mercados de servicios productivos la oferta y la demanda son los que determinan para quién ha de producirse o han de producirse las cosas. ¿Ok? Para quién producir implica hoy en día una eficiencia distributiva, ¿verdad? Y esto se refiere no solo a alcanzar límites de producción, no solamente aquí nos vamos a abocar a analizar qué tanto podemos producir, ¿verdad? O a producir en demasía un producto, sino también a aquellos que están determinados por el bienestar social e individual. O sea, no hace falta producir mucho si con poco puedo obtener un buen margen de ganancias y lograr satisfacer la necesidad de mi demanda, ¿verdad? Y lograr el bienestar social e individual, ¿verdad? Con eso. En fin, o el fin de todo sistema económico social moderno, entonces, es el de armonizar la solución de estos tres problemas económicos fundamentales o tres interrogantes económicas fundamentales, que son el qué, el cómo y para quién producir. Ahora bien, el concepto de precio, y esto es tema de examen, es la expresión monetaria del valor, o como nos dice Raymond Barré, el precio es el valor de un bien económico en términos monetarios o expresado en términos monetarios. Es el tipo de cambio que se establece entre el bien y la moneda. El precio que va a tener el producto, básicamente. Francisco Zamora, por su parte, define de forma más sencilla al concepto de precio y dice que este es la razón de cambio, pero no cambio de cambiar, sino estamos hablando monetariamente, o proporción en que se intercambia el dinero y la mercancía o la suma de dinero que se puede obtener mediante la cesión de una unidad de esa mercancía o producto. Ahora bien, tampoco tenemos que olvidarnos de que son la oferta y la demanda en donde el precio juega un papel sumamente importante, ¿verdad? Ya que estas corrientes son las encargadas de mantener un equilibrio o equivalencias entre mercaderías y mercaderías, entre distintos tipos de mercaderías. ¿Ok? Bueno, y para que entiendan un poquito mejor también lo que es precio y poder adquisitivo, les quiero compartir
este breve video. En la clase de hoy vamos a aprender a diferenciar entre lo que es el nivel de precios de una economía y el poder adquisitivo de los ciudadanos que viven en dicho país. Para ello vamos a empezar con el nivel de precios, que lo que nos va a medir es básicamente cuánto nos costaría comprar una cesta de la compra en dicho país. Aquí lo que tenemos que entender es que esta diferencia de nivel de precios que en ocasiones hay entre los países no nos sirve para hacer muchas comparaciones. Por ejemplo, si yo ahora mismo en España bajara al supermercado a comprar un kilo de pollo, este costaría 5 euros. Sin embargo, cuando hace 3 años fui a Suiza en verano, pues me sorprendió mucho que un kilo de pollo podía costar 20 euros. Entonces, yo podría decir aquí, madre mía, los suizos, con esto todo tan caro, los pobres prácticamente no van a poder comprar casi nada. Entonces, ¿podría yo pensar que en España podemos los españoles comprar muchas más cosas que lo que pueden comprar los suizos? Obviamente no, esto sería un error, porque aunque un kilo de pollo pueda valer 4 veces más en Suiza que en España, un suizo también gana muchísimo más dinero de media que un español. Claro, si un suizo, por ejemplo, ganara 10 veces más de salario de lo que gana un español, en este caso podría comprar muchísimo más kilos de pollo. Por lo tanto, aquí la clave no es el nivel de precios, sino que es el poder adquisitivo. El poder adquisitivo lo que me dice es cuánto pueden comprar los ciudadanos de un país teniendo en cuenta cuántos salarios ganan. Es decir, que si yo quiero saber quién puede comprar más productos, si un suizo o un español, tendré que mirar primero cuáles son los precios de los productos en Suiza y en España. Pero lo que es más importante, tendré que ver cuál es el salario que gana un español y cuál es el salario que gana un suizo. Para entenderlo mejor, vamos a ver un cálculo numérico en el que vamos a comparar 3 países, España, Alemania y Malasia. Aquí vamos a coger una serie de datos aproximados. Bueno, yo ahora mismo estoy en España y podemos decir que el salario medio de un español al mes es de unos 1.600 euros. Si yo bajara ahora mismo al restaurante y quisiera pedir una bebida, me costaría más o menos 1,25 euros. Pero hace 2 años yo fui de viaje de fin de curso con los alumnos a Alemania. Y allí nos dijeron que de media un alemán gana 3.200 euros. Y cuando fuimos a los restaurantes nos dimos cuenta que las bebidas costaban más o menos 1,50 euros. Igualmente, en el verano de hace 2 años también fui a Malasia. Y en Malasia nos dijeron que de media un malayo ganaba unos 300 euros al mes. Bueno, ganaban ringgits, pero al cambio al euro eran 300. Mientras que nos dimos cuenta que en el restaurante las bebidas costaban más o menos 1 euro. Si nos fijamos únicamente en lo que serían los precios, podemos ver que en Alemania las bebidas son más caras, cuestan 1,50. Y en Malasia cuestan menos, cuestan solo 1 euro. Podríamos decir en este caso, oye, pues es mucho mejor vivir en Malasia porque eso nos va a permitir comprar más bebidas. Pues obviamente sería un error, porque lo que tenemos que ver es el poder adquisitivo. ¿Cuántas bebidas puede comprar cada ciudadano de estos países teniendo en cuenta cuál es el salario medio que están ganando? Es decir, que si en el caso de España dividimos esos 1.600 euros que de media se ganan entre 1,25 que cuesta cada bebida, podemos decir que cada español de media podría comprar 1.280 bebidas. En el caso de Alemania, dividimos los 3.200 euros de salario medio entre el 1,50 que cuesta la bebida y nos da que cada alemán de media podría comprar 2.133 bebidas. Y en el caso de Malasia, si dividimos 300 entre 1, pues cada malayo podría consumir de media 300 bebidas. Por lo tanto, aquí el resultado está claro. Aunque en Alemania los precios son más altos, es decir, es más caro comprar una bebida, vemos cómo tienen un mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque con su salario pueden comprar una mayor cantidad de productos. Es decir, que cuando nosotros hacemos estas comparaciones internacionales entre países, el nivel de precios en sí mismo no importa. Es decir,
No importa que en Alemania los productos sean más caros, sino que lo que de verdad importa es el poder adquisitivo. Oye, es que un alemán con su salario puede comprar más productos que un español o que un malayo. Esto nos permite llegar a un concepto importantísimo para los siguientes apartados, que es la pérdida de poder adquisitivo. La pérdida de poder adquisitivo va a suceder cuando nosotros, con nuestro salario, podemos comprar menos cosas. Esta pérdida de poder adquisitivo puede suceder por dos motivos principales. El primero es si nos bajan los salarios y más o menos los precios son los mismos, pues está claro que como tenemos menos dinero, podemos comprar menos cosas. Pero fíjate que también puede ocurrir si tenemos los mismos salarios o incluso si nuestros salarios aumentan, pero los precios del país aumentan todavía más. En este caso, aunque los salarios aumenten un poquito, si los precios están aumentando mucho más, eso va a hacer que perdamos poder adquisitivo. Es decir, vamos a poder comprar menos cosas. Fíjate que esa foto que yo te he puesto ahí es muy significativa. Es decir, los precios de esa cesta de la compra están subiendo. Bueno, con esta última parte quiero cerrar ese video y preguntarle si es que le parece actual o conocía la situación que describe el profesor en su video. Esa pérdida del poder adquisitivo que estamos experimentando, ¿verdad? Donde tenemos por un lado una inflación que se está disparando y un índice de precios de la canasta básica que se está disparando en paralelo a un salario mínimo o a un nivel de ingresos o de poder adquisitivo que no crece en el mismo porcentaje, ¿verdad? Entonces, lo que vos obtenés de esa ecuación finalmente ante la alza de precios y no del nivel medio de ingresos es el resultado de esa ecuación es indefectiblemente una pérdida del poder adquisitivo, que es lo que estamos experimentando hoy en día a raíz de la inflación que tenemos, ¿verdad? Estamos perdiendo ese poder adquisitivo, la gente está guardando más su plata, hay menos circulante, uno trata de tener menos gastos innecesarios o superfluos, como también le conocemos, intentando optimizar al máximo los ingresos que tenemos cada uno, ¿verdad? A raíz de los precios existentes en el mercado hoy por hoy. Bueno, siguiendo con nuestra clase y ya entrando a cómo se fija o qué es lo que determina el precio en el mercado. Como les decía anteriormente, los precios en el mercado se rigen por la puja constante entre oferta y demanda. Nos dice acá la diapositiva, por ejemplo, que en ciertos momentos puede darse una puja entre compradores y vendedores al no ponerse estos de acuerdo en los precios a fin de llevar adelante los intercambios de mercancías, ¿verdad? O de estas por capital, ¿verdad? Mercaderías entre sí o de mercaderías por capital. ¿Por qué? Porque no hay un precio o no se encuentra que haya un precio justo para el producto que es ofrecido. Bueno, y es en estos momentos donde, lejos de existir un precio de equilibrio de mercado, que es el punto donde la oferta y demanda confluyen, sino que ocurre todo lo contrario. O sea, ¿y qué es lo que ocurre? Por un lado, puede ocurrir que los oferentes, o sea, los productores, al considerar bajo el precio que los demandantes o compradores están poniendo a ese producto en el mercado, están dispuestos a pagar por él, entonces esperan que exista como una escasez del producto o generan una escasez del producto para que se genere o se suscite una competencia entre estos compradores por obtener los pocos productos de ese tipo que existen en el mercado, hacer con esta falsa escasez, por así decirlo, que los precios suban y ahí aprovechar para introducir al mercado en mayor cuantía el producto o mercancía con alta demanda en ese momento, ya que estaba en escasez, y así poder ellos lograr acceder al precio que consideran justo o muchas veces no justo, sino el adecuado para compensar sus costos de producción. ¿Okay?
Bueno, y esto también ocurre a la inversa del lado de los compradores, ¿verdad? O de los demandantes, donde si los precios que nos ponen los oferentes o vendedores son elevados, priorizamos las cosas que vamos a comprar. Entonces no compramos todo lo que nos venden, esperamos a que se produzca como una lucha interna entre determinados sectores, de determinados productos, a fin de que finalmente alguno de ellos ceda y antes que quedarse con un stock que le produzca una pérdida, como también ya vimos en la lección, en la clase de oferta y demanda. Entonces, si el producto no me puede generar ganancias, tampoco voy a esperar a venderlo en un punto en que me genere pérdidas. Voy a tratar de venderlo rápido a un menor precio que el de la competencia que me permita igualar mis costos de producción o al menos un mínimo margen de ganancia. Entonces puede ocurrir que nosotros de nuestro lado esperemos también a que esto ocurra del otro lado del ofertante, del vendedor, hasta que alguno de ellos se decida bajar el precio y ahí aprovechar para comprar. Entonces, no sé si se van dando cuenta cómo de uno u otro lado y con la fluctuación entre oscilación de la oferta y la demanda, es finalmente cómo se llega a un precio de equilibrio de mercado o cómo se llega a la fijación de precio en el mercado. Esto, más que del lado del comprador, este análisis muchas veces se hace del lado del vendedor. O sea, el vendedor está constantemente viendo no solamente cuánto le costó producir un producto, ¿verdad? Sino cuántas cantidades sacó a la venta y cuántas se están vendiendo al precio que puso, ¿verdad? Entonces, en base a eso, si es que tiene una buena salida o una buena rotación de producto, el vendedor lo que va a hacer es, ok, estoy teniendo una buena rotación, eso significa que el precio está acorde al mercado. Él va a analizar si mantiene ese precio o le sube un chiquitito o le baja un poquitito, ¿verdad? Para que la demanda, porque por ahí puede bajar unos guaraníes su oferta y hacer que la demanda se dispare con eso y mantener los márgenes de ganancia o incluso agrandarlos, ¿verdad? Entonces, ese análisis permanentemente lo está haciendo el vendedor en base a la respuesta nuestra como vendedores, ¿verdad? Bueno, entonces, la formación de precios, les vuelvo a repetir, por lo general oscila por influencia de la oferta y demanda hasta encontrar siempre, o sea, buscando encontrar siempre ese precio de equilibrio de mercado. ¿Cómo se fija el precio en el mercado de competencia pura? De la misma forma en la que le acabo de explicar, ¿verdad? Es siempre determinado por el equilibrio que se logra en la fluctuación o oscilación entre la oferta y demanda, ¿verdad? Y, como dice la diapositiva, ¿verdad? Está determinado por el precio de equilibrio en que oferta y demanda se equiparan a este, por lo que en la situación de mercado, como lo consideran los anglosajones, en este caso quedaría aclarada o cleared. ¿Cómo se fija el precio en el mercado de competencia? De vuelta. Y nos dice Zamora, se establece como resultado del equilibrio de las fuerzas, esta oscilación entre oferta y demanda, ¿verdad? Cuando estas actúan en un mercado de competencia pura y se mantienen esas condiciones de competencia pura. Ahora, para que el precio se establezca de forma instantánea, sin necesidad de que intervengan las fuerzas de oferta y demanda, también sería necesario, pero en el caso de ya un mercado perfecto, no solamente puro, o sea, para que sea de forma instantánea, el mercado tiene que ser perfecto, no solamente puro, ¿verdad? Y todas las operaciones se llevarían a cabo a ese precio de inmediato. Entonces, por el contrario, si el mercado fuera imperfecto, aunque en él predomine la competencia pura, el precio no va a quedar conformado instantánea automáticamente, sino solo tras una serie de oscilaciones de los precios ocasionales en torno a aquel. Oscilaciones determinadas siempre por la oferta y la demanda.
de lo cual va a resultar que la cantidad de producto que en total se hubiera vendido será mayor a la correspondiente al precio de equilibrio. Cambios en la demanda. Vamos a ver este breve video y de cómo los cambios en la corriente o en la curva de la demanda afectan a la fijación del precio. En clases anteriores hemos visto qué ocurría con el equilibrio de mercado cuando se producían cambios aislados o bien en la demanda o bien en la oferta. Y habíamos estudiado 4 posibilidades diferentes. Sin embargo, en el mundo real no siempre se producen estos cambios de manera aislada, sino que en muchas ocasiones hay cambios simultáneos tanto en la demanda como en la oferta de un bien. Bueno, pues en esta clase nos vamos a centrar en ver qué ocurre con el equilibrio de mercado cuando se producen estos cambios simultáneos. Para ello vamos a seguir con el ejemplo del mercado de leche, en donde teníamos representado gráficamente la curva de oferta en rojo de manera creciente y la curva de demanda de leche en azul de manera decreciente. Recordemos que ese punto donde se cruzaban ambas curvas era nuestro punto de equilibrio de mercado inicial, que habíamos llamado E1. Y si a partir de ese punto nos veníamos hacia el eje vertical de los precios, íbamos a obtener este precio de equilibrio inicial P1, y si nos veníamos hacia el eje horizontal de las cantidades, teníamos esta cantidad de equilibrio inicial Q1. Bien, pues como ya hemos visto 4 posibilidades, ahora nos vamos a centrar en un caso 5, en donde va a haber un cambio simultáneo, ya que va a aumentar tanto la demanda como va a disminuir la oferta de la leche. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que nosotros ahora vamos a hacer un análisis por separado, es decir, vamos a separar por un lado lo que va a producir el aumento de demanda y por otro lado el descenso de oferta. Y luego este doble cambio los vamos a juntar para ver las consecuencias en el equilibrio de mercado. Bueno, empezamos con este aumento de demanda. Nosotros lo que tenemos que recordar siempre es que cuando en demanda y oferta hablamos de aumentos o descensos, siempre el aumento significa desplazamiento a la derecha. Por lo tanto, un aumento de la curva de demanda significa que esta curva se desplaza hacia la derecha. Y nosotros vamos a hacer pues una paralela. Entonces recordemos, aumento de demanda, desplazamiento a la derecha. Esa nueva curva se llama curva de 2 y fíjate que tener una nueva curva nos da un nuevo equilibrio de mercado. En este caso es este punto de aquí, porque es donde va a cortar la nueva curva de demanda a la curva de oferta que tenemos. Pues ese nuevo punto de equilibrio lo llamamos E2. Y a partir de él, si nos venimos hacia este eje vertical de los precios, nos va a dar el nuevo precio de equilibrio P2. Y si nos venimos hacia el eje horizontal de las cantidades, nos va a dar la nueva cantidad de equilibrio Q2. Vamos a ver qué ha ocurrido. Pues como el precio 2 está más arriba que el precio 1, podemos decir que el aumento de demanda nos lleva a un mayor precio de equilibrio. Y la cantidad 2 está a la derecha de la Q1, por lo tanto, vamos a decir que eso también es un aumento de la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer en este cuadrito poner, decir, oye, ya sabemos el efecto del aumento de demanda. Va a provocar, por un lado, aquí un aumento del precio y por otro lado aquí va a provocar también un aumento de equilibrio. Bueno, lo dejamos ahí anotado que ya sabemos qué pasa con el aumento de demanda. Vamos con el descenso de oferta. Bueno, pues al igual que el aumento era un desplazamiento a la derecha, recordemos, pues ahora un descenso siempre es un desplazamiento a la izquierda. En este caso, como estamos con la oferta se viene hacia la izquierda. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una paralela. Bueno, pues esta paralela a la izquierda, porque es un descenso, se va a llamar curva de oferta O2. Y como tenemos una nueva curva de oferta, también tenemos un nuevo punto de equilibrio, que es el punto en donde esta nueva curva de oferta corta a la demanda que ya tenemos. Ese nuevo punto lo vamos a llamar E2. De nuevo, nos venimos del punto a los precios. Y ahí tenemos el precio de equilibrio P2. Y si nos venimos hacia las cantidades, la nueva cantidad de equilibrio, que vamos a llamar Q2. Vamos a ver ahora qué es lo que ha pasado. Por un lado, los precios también aumentan porque el precio 2 está más arriba del precio 1. ¿Qué ha pasado con la cantidad? Bueno, ahora la cantidad 2 está más a la izquierda de la cantidad 1. Por lo tanto, como está más a la izquierda, eso se trata de un descenso. Pues vamos a anotarlo. Por un lado hemos dicho que al descender la oferta
está aumentando el precio, aquí lo tenemos, aumento de precio por un lado, pero por otro lado hemos dicho que la cantidad disminuye. Bueno, pues la cantidad, anotamos esta disminución. Ya sabemos ahora lo que provocan, por un lado, el aumento de demanda y por otro lado, el descenso de oferta. Ahora, como hemos dicho que es un cambio simultáneo, vamos a juntarlo. ¿Qué es lo que ocurrirá al producirse estos dos cambios con el equilibrio de mercado? Vamos a estudiar primero el precio. El precio vemos que por aquí, al aumentar la demanda, está aumentando y aquí también vemos que al disminuir la oferta, también aumenta el precio. Por lo tanto, tenemos un doble aumento de precio. Un cambio aumenta el precio, el otro lo aumenta toda vez más. Bueno, podemos predecir sin ninguna duda que el precio de equilibrio va a aumentar. ¿Por qué? Porque los dos cambios suponen un aumento de precio. Sin embargo, ¿qué ocurre con la cantidad? Pues que con el aumento de demanda vemos que la cantidad de equilibrio sube, pero con el descenso de oferta la cantidad de equilibrio baja. Por lo tanto, si un cambio produce un aumento y el otro produce un descenso, nosotros en principio no podemos predecir qué va a ocurrir. Y vamos a poner una interrogante. Oye, no sabemos qué ocurre con la cantidad de equilibrio. Claro, porque no sabemos qué cambio se va a imponer. No sabemos si este aumento es grande o pequeño y si este descenso es grande o pequeño. Como no sabemos cuál va a ganar de los dos, decimos que no sabemos qué ocurrirá con la cantidad de equilibrio. Por lo tanto, recuerda, principio 5, cuando de manera simultánea se produce un aumento de la demanda y un descenso de la oferta de un bien, podemos decir que con toda seguridad el precio de equilibrio de mercado va a aumentar, pero no podremos predecir qué va a ocurrir con la cantidad de equilibrio. Ahora vamos a ver un caso 6, en el que de manera simultánea lo que va a ocurrir es que va a descender la demanda. Bueno, estos son algunos ejemplos de distintos casos de aumentos de cambios en la oferta y en la demanda que van produciendo variaciones ya sea en el precio al alza y en la cantidad, ya sea en mayor o menor producción. Estos videos los tienen de forma completa en la plataforma y pueden apoyarse también en ellos para entender mejor todos los conceptos que nosotros vamos explicando en las clases. ¿Okay? Bueno, los cambios de la demanda modifican el precio de mercado y el monto de venta respectivamente. ¿Por qué? Porque si hay mayor o menor demanda, lógicamente el precio de mercado va a tener que bajar o subir si la demanda es mayor, ¿verdad? Y por ende el monto de venta o el precio de venta respectivamente. Para saber cuál de los dos cambia en mayor proporción, ahí tenemos que volver a tener en cuenta lo que vimos en la clase pasada, que es la elasticidad de la oferta, donde una oferta perfectamente elástica o de elasticidad infinita es aquella donde a un precio dado se ofrece una cantidad infinita o ilimitada del mismo producto o del producto en cuestión. Y por otro lado, una oferta perfectamente inelástica o de elasticidad igual a cero, se da que ningún cambio en el precio va a hacer variar la cantidad del producto o mercancía en venta. Sea que el precio suba o baje, la cantidad que puede producir el oferente es limitada y siempre va a ser esa, ¿verdad? Sea el precio mayor o menor, la cantidad siempre va a ser el mismo. Más, por el otro lado, es elástica cuando a un menor precio, perdón, a un mismo precio siempre, yo puedo o disminuir mi producción porque no me dan los márgenes de ganancia o aumentar inclusive la cantidad de producto que vendo o que puedo vender a ese mismo precio porque aunque pequeño el margen de ganancia, finalmente en cantidad me termina dando un buen margen residual. Por el otro lado, a diferencia de los cambios en la demanda, tenemos los cambios en la oferta, donde tampoco son siempre proporcionales las alteraciones que causan el precio y la cantidad vendida
en las modificaciones de la oferta. Ahora, para averiguar cuál de los dos cambia más, al contrario, hace rato teníamos en los cambios de la oferta, teníamos que ver la elasticidad en los cambios de la demanda teníamos que ver los cambios, la elasticidad de la oferta. Y aquí en los cambios de la oferta tenemos que tomar en cuenta la elasticidad de la demanda. Donde nos dice Zamora que cuando la demanda es constante, o sea, se mantiene en el tiempo y permanecen inmutables las demás condiciones de mercado, un aumento de la oferta siempre va a tender a aumentar la cantidad vendida y a reducir el precio. ¿Okay? Un aumento de la oferta va a tender siempre a aumentar la cantidad vendida y a reducir el precio. Y una reducción en ella, o sea, de la oferta, propenderá lógicamente a disminuir la cantidad de producto que se vende y aumentar el precio porque se vende, al ser menos la cantidad de producto disponible en el mercado, aumenta la demanda y se hace más, no sé si decir necesario, ¿verdad? O sea, se hace más escaso o más exclusivo muchas veces o difícil de conseguir ese producto. Entonces aumenta el precio. Acá tienen también un video que explica a la inversa de lo que explicaba el profesor en el anterior video, cómo se dan estos cambios en la oferta con distintos casos, ¿verdad? Que pueden ver, escuchar y aplicar para entender mejor estos cambios, tanto en la demanda como en la oferta. Bueno, y acá tenemos 5 últimos puntos que son la fijación de precios en el mercado, ¿verdad? Y primero es precios y costo en base al costo de producción, ¿verdad? Acá es donde el productor establece el volumen de producción o de productos, la cantidad de productos que va a vender. ¿Y qué hace para eso? Una comparación entre los ingresos que le podría eventualmente reportar la producción, o sea, él sin necesidad de sacar o lanzar ya al mercado el producto, puede, en base a sus costos de producción, asignarle un precio con el margen de ganancia que él espera obtener por cada producto y, como dice acá, los ingresos que le va a reportar esa producción y los costos que la misma le demandó o le va a demandar. Que ese estudio constante que yo les decía de analizar nuestros costos de producción, cantidades producidas y cantidades vendidas finalmente, ¿verdad? Para ir encontrando ese precio de equilibrio del mercado. Bueno, y el costo de producción de una empresa está determinado está determinado por o es la suma de los gastos que se realizan en total para producir la mercancía, ¿verdad? O para procurarse estos recursos o factores de producción que son necesarios para la producción de esta mercancía o mercadería. A esto se denomina también precio de coste, nos dice Raymond Barré. Entonces, de esta forma, el empresario puede finalmente no estar dispuesto a producir y de esta forma acrecentar su oferta, sino hasta que el precio del producto sea igual o superior, aunque sea mínimamente, a su ingreso marginal y este ingreso marginal igual o superior a sus costos totales o costos de producción, ¿verdad? Costos totales medios por unidad de producto. ¿Qué es el costo total? Es la suma de los costos fijos y variables. Los costos fijos serían su mano de obra, la materia prima, y los costos variables ya podrían ser el costo del flete, el costo del packaging y cuestiones así que pueden ir variando porque no las produce él, sino las compra o las terceriza. La fijación de precios en el mercado tenemos también el precio y el costo de producción. Bueno. Vimos precio e ingreso marginal. Se define al ingreso marginal como la suma neta
de dinero que puede aumentar el ingreso total con una unidad de mercancía que se agregue al número de las que ya se están ofreciendo. ¿Verdad? Esta es la ganancia que nos puede reportar. Recuerdan que hace rato yo les decía, ok, vendemos determinada cantidad a cierto precio, ¿verdad? Entonces, vamos a aumentar un chiquitito más el precio y, y vemos o la cantidad de producto y vemos qué margen residual o qué precio marginal me puede reportar eso de ganancias. Precio y sistema de venta. Acá la oferta podría incrementar el precio de la mercancía vendida modificando sus sistemas de venta. ¿Cómo se puede dar esto? Esto se puede dar de tres formas. La primera es modificando los sistemas de venta, diferenciando la mercadería o mercancía que se vende o prestando otros servicios adicionales al comprador. ¿Qué serían estos servicios adicionales o qué creen ustedes que podrían ser estos servicios adicionales? ¿No? Eso no es el valor agregado, profe. De cierta forma, sí. ¿Y atiéndeme bien, cómo se da ese valor agregado? Por ejemplo, o sea, yo no me limito a vender solamente el producto, sino que con el producto te doy algo más. Y otro tipo de beneficio, de repente atención al cliente o algún otro plus que vaya con el producto o la mercadería. Siempre se Exactamente. habla, en marketing se habla siempre del famoso valor agregado, que no Eh, importa cuántas miles de empresas se instalen a tu alrededor, siempre y cuando la tuya tenga un valor agregado. a ver, un ejemplo así, inclusive de repente hasta ínfimo. O sea, no es lo mismo vender muchas veces un whisky que vender un whisky con el vaso de whisky y una hielera. O te vendo el whisky y con eso Delivery. accedes a un sorteo de un pasaje al Caribe. Compras una galletita y con eso participas del sorteo de un escritorio, un set de estudio para tu hijo o tu hija. Entonces, no estás comprando solamente el producto, sino la posibilidad de tener un valor agregado, como bien mencionabas, ¿verdad? Y diferenciando tu producto de las demás mercaderías de similar característica, ¿verdad? Prestando servicios adicionales. La otra forma es otorgando facilidades para la compra del producto. ¿Y cómo se da esto? A través del sistema de pagos en cuotas, ¿verdad? O sea, te doy la posibilidad no solamente de, bueno, hoy en día ya es más que común esto, ¿verdad? Pero no solamente de comprarme en efectivo, sino también, qué sé yo, con cheque, transferencia, giro y te envío. Eh, comprando con tarjetas puedes pagar hasta en 3 cuotas y no descapitalizarte como ocurre cuando compras en efectivo. ¿Se entiende? Y la otra forma, que es también no solo la más conocida, sino harto conocida, que es influenciando a la demanda o influenciando o sugestionando al comprador final. ¿Cómo? Por medio de la publicidad de los productos, ¿verdad? Sugestionándonos a que, o diciéndonos que su mercadería es mejor que otra o de mejor calidad que otra o que todas las demás del segmento. Y después le voy a mencionar más sobre el tema de la publicidad que hoy es tan importante. Por otro lado, en el sistema de fijación de precios tenemos el precio y la reducción de la oferta. Bueno, se da en los casos, como ya vimos también hace rato, de aquellos productos cuya demanda poseen una gran elasticidad, ¿verdad? Que es esto que a un precio determinado se puede vender una cantidad ilimitada de producto. Entonces, si son pocos los oferentes los que venden,
el efecto natural de una demanda asegurada incide para que se encarezcan los precios de dichos productos. O sea, se vuelve más cotizado, más exclusivo el producto. Y finalmente tenemos al precio y la psicología del consumidor, que somos nosotros. En este sentido, el sector de la demanda o de los vendedores, los productores, no de los productores, de los compradores, la demanda, en su mayor parte siempre actuamos bajo influencia o sugestión de la publicidad que constantemente vemos por parte del sector de la oferta o del sector productor a través de las distintas plataformas a las que hoy tenemos acceso, ¿verdad? Que ya no solamente son en formato papel, revistas, diarios, sino también digitales, ¿verdad? Las plataformas digitales, las mismas páginas de estas empresas o de estos productos y todas las demás redes sociales que muchas veces ustedes saben que por el algoritmo de Facebook, de Instagram, Twitter y todo lo que ya están en Meta, hoy en día uno buscando información sobre cualquier destino turístico, cualquier auto, cualquier ropa deportiva o lo que fuere, al minuto el algoritmo te está trayendo y poniendo frente a la cara publicidad de eso que vos acabas de buscar, ¿verdad? Donde muchas veces hasta decimos, acá hay alguien que me está leyendo la mente que me está espiando. Sí, es así, tal cual. Bueno, y la propaganda lo que hace es relacionar el gusto del consumidor, para esto también se hacen estudios de mercado, ¿verdad? Con la categoría particular que estos ocupan en la estructura social. O muchas veces nos hacen creer con la propaganda que consumiendo tal o cual producto es como que pertenecemos o tenemos cierto nivel o poder adquisitivo, que no es tal. Entonces, así, a través de la psicología del consumidor, los productores o los oferentes nos venden que todo producto caro es bueno porque es caro, por algo es caro, por la calidad, ¿verdad? Supuesta o intrínseca que tiene ese producto por ser caro. Y todo producto barato, por el contrario, va a ser siempre de menor calidad y por tanto malo, ¿verdad? Lo cual no siempre es así. No siempre un producto por ser caro es bueno, tiene buena calidad, ni por ser barato es malo, de mala calidad. Y por esto, en la actualidad, debido también al mayor acceso que tenemos, ciertos sectores, no precisamente los más pudientes o los que tienen mayor poder adquisitivo de nuestra sociedad, sino los de ingresos medios o los de clase media, somos llevados a adquirir productos de forma masiva a través de la intensa e incesante propaganda que difunde el sector de la oferta o el productivo a través de las distintas plataformas de comunicación que existen o que tenemos a mano hoy. De esto tenemos que, como mencionaba Anderlecht, que sin la propaganda o publicidad no podría darse lo que hoy conocemos como sociedad de consumo, ¿verdad? Porque somos una sociedad de consumo y muchas veces nos dicen qué consumir, ¿verdad? Y hasta cómo consumir, ¿verdad? En el sentido de que de repente hay mercaderías que son iguales a otras, pero nos dicen, no, esta consumíla fría, caliente, consumíla con amigos en la playa, después del fútbol, ¿me explico? Entonces se crean ciertos prototipos de dónde, cómo, con quién, cómo consumir ciertos productos, ¿verdad? Y este incremento, esta propaganda incesante crea no solo una demanda de bienes que vienen a satisfacer nuestras necesidades o necesidades básicas, sino también crea necesidades, hice bien entre paréntesis, innecesarias, ¿verdad? O sea, hay muchas veces que no necesitamos productos X para, para poder llevar nuestro día a día, completar nuestra jornada, nuestro mes o lo que fuere. Pero terminamos comprándolos porque la publicidad nos termina,
diciendo o metiendo en la cabeza, necesitas esto, cuando en realidad no lo necesitamos. Bueno, entonces, todos estos factores también hacen que, de parte de la oferta, intentan que incrementar la demanda para poder justamente jugar con estos márgenes de precios de equilibrio y ver hasta qué punto pueden cotizar los productos que sacan al mercado los productores a costa también del gasto que implica la publicidad y no solamente el costo de producción del producto en sí propiamente dicho, ¿verdad? Bueno, eso es todo por hoy. Pero Profe, sí, una consulta. sí. Pensé que en el apartado sobre los precios y la psicología del consumidor iba a tocar algo sobre esto, pero yo sé que puede ser un poco popular y no científico, ¿verdad? Pero el famoso precio que depende de la cara del cliente, ¿hasta qué punto eso uno puede considerarlo como legal, atendiendo Y, los costos y de repente, claro, porque tanto escuchamos, ¿verdad? Hace poco fue muy sonado el caso de los ñoquis, ¿verdad? En el que la dueña del restaurante en Alto se defendía de la calidad de sus ingredientes, del famoso valor agregado que él ya tiene en su comedor, etcétera. Pero ¿existe alguna reglamentación que uno podría, qué sé yo, ampararse en eso para no llegar a precios exorbitantes, exagerados, que sea de repente prácticamente ya ilegal? No sé. ajá. A ver, existe lo que se conoce como la Comisión Nacional de Competencia, ¿verdad? Eh, que regula más que nada la competencia desleal en el mercado, en el sentido de eh, hace un constante análisis de los precios de mercado. O sea, por ejemplo, si un suavizante se está vendiendo siempre a cierto precio y de repente, ¿qué pasa? ¿Por qué este suavizante bajó de precio? Se está metiendo de contrabando y hace que vendiendo esto, en realidad su costo de producción no es el mismo que el produciendo acá, entonces analiza ese tipo de cosas. Ahora, eh, el caso este de Ñañeca, ¿verdad? No hay un límite al que vos le puedas poner, ¿entendés? Porque finalmente ese precio está determinado por la demanda del producto. O sea, yo te aseguro que esa señora no va a vender platos de ñoquis a 53.000 si no valen lo que valen en sabor. Ahora, que vos puedas encontrar el mismo plato de ñoquis en el Lido a 35.000 guaraníes y que a vos te parezca mejor el del Lido y bueno, y te vas a ir a comer el Lido, ¿verdad? Es un mercado de libre competencia. O sea, tampoco nadie te está obligando a que vos vayas a comprar ese plato de ñoquis ahí. ¿Por qué? Porque ese mismo plato de ñoquis vos lo puedes encontrar en muchísimos otros lugares. Ahora, distinto sería en un mercado de tipo monopolístico, donde solamente esta señora tiene la receta de esos ñoquis, por ponerle, ¿verdad? Y ya te vende al precio que quiere, ¿verdad? Eso sería otra cosa, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de que está vendiendo un plato de que vos podés adquirir en cualquier otro lugar y realmente ese precio está determinado o está fijado por el nivel de demanda que tiene. No solamente, o sea, acuérdate que también tiene sus costos de producción, ¿verdad? Que pasan no solamente por la harina, el huevo, la leche, el agua que uses para hacer los ñoquis, la sal, sino la carne, que está carísima hoy en día, las verduras, que están carísimas hoy en día para hacer la salsa, ¿entendés? Entonces vos tenés, por un lado tenés tus costos de producción, ¿verdad? Que no sé, tampoco creo que lleguen ni al 20 o 30% de lo que cuesta el plato, ¿verdad?
después están los valores agregados o otras cosas que pueda ofrecer, ¿verdad? Que sé yo, el plato de ñoqui viene con una bebida o no, no sé. El lugar tiene una vista o tiene tales o cuales prestaciones, ¿se entiende? Tiene ese valor agregado, por así decirlo, ¿verdad? Pero finalmente, te repito, ese precio está determinado por la demanda que tiene. O sea, y según entiendo, yo nunca me fui, y según entiendo, este lugar no es tampoco un lugar que está hace 1, 2, 3 años ahí, es un lugar que está hace años en ese lugar y que se volvió harto frecuentado, no solamente ahora, sino ya de antes, ¿verdad? Ahora nomás tomó connotación pública por el tema de, qué sé yo, no sé, el tortillón de papa estaba a 99.000, no sé qué, el plato de ñoqui es 53.000. Pero te vuelvo a repetir, ese precio finalmente está determinado por la alta demanda que tiene. O sea, si no tuviera demanda, la señora no estaría vendiendo ese plato de ñoqui a 53.000, estaría vendiendo a un poquito más de su valor nomás. Porque imagínate que hay gente que se va desde Asunción a comer allá, ¿verdad? Y gente llevada por la buena o mala publicidad, se dice siempre, buena o mala publicidad es publicidad al fin, ¿verdad? Llevada por la curiosidad a probar eso. ¿Cuánta gente habrá ido porque escuchó, pero mil cosas, buenas o malas de ese lugar, pero finalmente terminó yendo para probar qué es lo que es, ¿verdad? Despierta la curiosidad y qué es lo que es y te vas a probar, ¿verdad? Ahora, el tema del precio por la cara del cliente, en un mercado serio, o sea, en un mercado legal, no existe. Donde yo tengo la posibilidad, ¿por qué? Porque vos tenés en un mercado legal, justamente por estas reglas de la CONACOM, SEDECO y ordenanzas también que existen al respecto, vos tenés que hacer públicos tus precios, ¿verdad? O sea, y a ver, la gaseosa me cuesta 10.000. Me puede costar 10.000 en un súper, 11.000 en otra, 10.000, ¿verdad? Pero yo no te voy a cobrar más barato o más caro porque yo vea que vos te vas a comprar con joyas y un Rolex. O sea, el precio no va a cambiar en la caja. ¿Se entiende? Pero, pero en un mercado paralelo o en negro, sí, ¿verdad? Porque por ahí yo me voy, mira que lo hago, ¿verdad? Tengo que admitir mis pecados, ¿verdad? Lo hago. En algún momento me habré ido al mercado porque, qué sé yo, los productos de limpieza o tal o cual cosa, o un vinito es más barato ahí, ¿verdad? O porque el pañal era más barato ahí, ¿verdad? Qué sé yo, me fui después a la oficina y me voy con traje, zapatos, y ahí está la cara del cliente, ¿verdad? O sea, vos le pedí un descuento y no te van a decir, ¿verdad? Porque dentro se que te viene con traje acá de puta pinta, reloj, celular, que esto, que lo otro, me pide otra descuento. En cambio, se va una señora con su hijo en brazos, apenas lo sudando todo, con su marido ahí al mercado, le pide un descuento y sí, acá o sea, le va a entrar por el lado de la diseñadora y le va a, ok, te da un descuento de 10, 15, 20.000 guaraníes. ¿Pero por qué? Porque tiene la posibilidad de hacerlo eso, porque no tiene nadie que le esté regulando, o sea, sus precios no son públicos, no es un negocio formal al 100%, porque las mercaderías que ofrece en venta no son producidas aquí, entran de contrabando, entonces no se declaran solamente una parte, ¿entendés? Entonces, entre lo que declara y lo que tiene que recuperar, más lo que no declara y lo que puede recuperar con eso, le da pues un margen de negociación que solamente el que vive eso el día a día maneja. Entonces, hay productos que a lo mejor no te va a reducir el precio, te va a reducir porque tiene margen de ganancia en otros, ¿verdad? Y ahí sí entra a tallar la famosa cara del cliente. Pero en un comercio, en un mercado legal, con reglas, como habíamos visto en la clase anterior, no existe tal cosa. No existe tal cosa porque existen regulaciones de defensa al consumidor, de la CONACOM y demás que te obligan a vos a mantener los precios que declaras y finalmente no poder hacer que en la caja varíe ese precio por
tu poder adquisitivo, tu color de piel, cómo vas vestido, ¿se entiende? Pero sí, existe, pero en un mercado paralelo, ¿verdad? Profe, entonces, dicho todo lo que usted nos dijo y en relación a lo que vimos, prácticamente cada uno es dueño y señor de sus propios precios, vamos a decir, prácticamente. Y Y otro comentario que te quiero decir, finalmente en sociedad, María Leticia, en sociedad nosotros vamos determinando los precios, ¿verdad? Entre lo que estamos dispuestos como demanda a pagar por la leche, los huevos. Yo no sé cómo estará con todo lo que subió la demanda de carne, leche, huevo, tomate, locote, lechuga, pero quiero creer que si no bajan esos precios es porque la demanda no bajó tanto, ¿verdad? Entonces, porque si no, pues va a ocurrir lo que vimos, por ejemplo, acá, ¿verdad? Que vamos a dejar de comprar nosotros y los productores en algún momento van a decir, ok, acá tengo que regular porque entre que mi precio esté por las nubes y pueda tener un gran margen de ganancia, prefiero nomás bajar mi precio, ganar poco, pero ganar, ¿verdad? Pero no se está viendo, creo que en la carne hubo unos pequeños ajustes, ¿verdad? Pero para que se entienda nomás. profe, una última cosa y le dejo. Sí, Acá en Paraguay, por ejemplo, yo nunca escuché reglamentaciones que hagan relación a los precios versus las imágenes publicitarias. De repente hay siempre acotaciones como que dicen las imágenes son meramente ilustrativas ilustrativas. y no condice con los precios o con el producto a ser entregado al cliente. Sin embargo, en Japón, por ejemplo, está reglamentado y es obligatorio prácticamente la entrega del producto tal cual la imagen ilustra es ilustrada para el cliente. Acá en Paraguay de repente tantas estafas ocurren ya sea por medios, por internet, más que en otros medios, ¿verdad? Cuando se ofrece al cliente un producto y cuando llega en manos del mismo, ¿verdad? Es otra cosa. Entonces, ¿por qué eso aquí en Paraguay no está aún reglamentado? O si está reglamentado, no se lleva a cabo, no se Es- cumple eso, ¿verdad? Está vagamente reglamentado en lo que es la ley de defensa del consumidor. Ahora, ¿qué ocurre? Como en todas las instituciones, vos te vas a reclamar eso y entras en un trámite engorroso por una compra, o sea, no te voy a discutir si tu compra es, no sé, 1.000.000, 5 o 10 millones, ¿verdad? Pero la vez pasada veía el post de una amiga, ¿verdad? Donde decía, gracias mostaza, que esto que lo otro, ¿verdad? Donde en la publicidad la hamburguesa, no sé, tenía 50 centímetros de alto más o menos, ¿verdad? Y después lo que le llega era una hamburguesa aplastada, o sea, y hoy en día, ¿qué funciona más que el propio brazo ejecutor del Estado para el control de estas cuestiones? Las redes sociales. Hizo ese posteo, le etiquetó a Mostaza y a las 2 horas tenía otra hamburguesa, más parecida a la de las fotos, ¿verdad? No la misma, nunca la misma, pero más parecida. ¿Por qué? Porque, o sea, está eso regulado, como te digo, en la Ley de Defensa del Consumidor, ¿verdad? En que inclusive, imagínate que está regulado, vos a ver ustedes pueden ver en Facebook, en el Marketplace o en otros lugares, no, muchas veces la gente sin pensar, así, gratis, te pone un artículo, ¿verdad? Eh, ¿Para qué? Para que vos preguntes cuánto cuesta y no estar difundiendo ya el precio de entrada a todo y hacer que gente ya deje de consultar porque cuesta tanto determinado producto. Pero hasta esas cosas están reguladas en la Ley de Defensa del Consumidor, donde nos dice que si yo publicito un producto como gratis, si yo saco una publicación donde digo que el libro de economía política es gratis, ¿verdad? Pero después vos me llamas y te digo, no, está a 100.000 guaraníes, ¿verdad? Yo te puedo hacer un sumario por eso en la SEDECO. ¿Por qué? Porque vos hiciste una publicidad falsa, ¿verdad? ¿Pero qué te voy a hacer? Te voy a abrir un sumario, María Leticia, por una publicidad falsa a un producto de 150.000 guaraníes. Voy a gastar más en las veces que me voy a ir en colectivo para seguir el sumario. ¿No te parece?
O sea, Sí, sí, y sí. finalmente se resume a eso, ¿verdad? O sea, la falta de confianza que el ciudadano tiene en las instituciones para darle una respuesta pronta y oportuna a este tipo de reclamos. O sea, este tipo de cuestiones podrían hasta hacerse de forma electrónica o verificaciones electrónicas, ¿verdad? Bloquear cuentas o cuestiones así. Pero no tiene el Estado en sus instituciones, en las instituciones que tienen a su cargo ejecutar estas legislaciones, estas leyes, eh, esa facultad, ese poder. O sea, no te digo que no tiene la facultad, porque la facultad está en la ley misma, ¿verdad? Pero no tiene esa posibilidad, no tiene las herramientas, ¿verdad? Y hay muchas cosas, hay muchísimas otras cosas de cartelería, de publicidad, de precios que están reguladas y, y que nosotros mismos como consumidores desconocemos, ¿verdad? Yo conozco vagamente la ley de defensa del consumidor por algunos casos que me ha tocado defender en su momento, pero el trámite es sumamente engorroso, ¿verdad? Y otra vez, no es vinculante, ¿verdad? O sea, no es vinculante en el sentido de que la SEDECO eventualmente le puede multar a o B empresa, ¿verdad? Pero ¿qué le va a multar a un particular porque ofertó algo gratis y que no? Si vos querés un resarcimiento económico, otra vez por eso, es como la sentencia a un juzgado de falta, la sentencia de la SEDECO. Vos tenés que ir a ejecutar eso otra vez en sede jurisdiccional, ¿verdad? O sea, en ese sentido no es vinculante, o sea, no te genera un resarcimiento de inmediato, sino si vos no llegas a un acuerdo con la contraparte, con la empresa contraparte, ok, sigue el sumario contra la empresa. Que si vos estás muy emperrado en que finalmente reciba una sanción por lo que te hizo, vas a seguir el sumario, ¿verdad? Pero ese sumario no te va a dar un resarcimiento a vos, ¿verdad? Va a salir una multa y esa sentencia se va a entender que se encontró que hubo una falla o una infracción a la ley del consumidor por parte de esa empresa y después vos eso tenés que ejecutar o presentar como prueba en sede jurisdiccional y aparte de eso, demostrar si ese actuar te causó realmente un daño y cuál, ¿verdad? Entonces imagínate todo lo que tenés que hacer para, para resarcirte de un eventual daño a una empresa por publicidad falsa o porque te vendan. No quiere entrar la gente en eso, ¿verdad? Y por lo general entran cuando se trata, por ejemplo, de defectos de fábrica de un vehículo, la no prestación de los servicios en forma pactada en paquetes vacacionales. O sea, te estoy hablando ya de productos, por así decirlo, eh, de un alto costo, ¿verdad? Pero ¿cuántas otras infracciones ocurren en productos de costo ínfimo o medio y constantemente, ¿verdad? Pero que no vas a denunciar jamás, por más que tenga la legislación y tenga el órgano ejecutor ahí, por lo burocrático que es el trámite. Pasa por ahí. Se durmieron todos ya con mi explicación. No, Bueno, muchas No, gracias. profe. Gracias, profe. bueno, No, pues acá estamos. les dejo descansar y descanso también yo. Súper Muchísimas bien. gracias por Gracias, su profe. tiempo, su atención Gracias, profe. y nos vemos la otra semana. Estuvimos ahí coordinando ya hoy con los delegados. Posiblemente tengamos clases martes y miércoles como para poder avanzar un poquito más antes de nuestro parcial y puedan llegar no solamente con los materiales, sino con estas clases que les permitan entender mejor los materiales que van a tener a disposición para el segundo parcial y finalmente el examen final. ¿Ok? Profe, una Sí, consulta en relación al trabajo práctico. sí. Ocurre que al grupo en el que pertenezco, ¿verdad? Se nos asignó el tema productividad y Ajá. dentro de productividad hay algunos subtemas otra vez que más adelante en el libro se desarrolla de manera mucho más detallada que en el capítulo 5. Mi pregunta es, ¿debemos entonces ser muy meticulosos con ese tema e incluir todo lo que respecta a ese tema o solamente algo parcial como fue la clase? Algo parcial, ¿verdad? O Ah, sea, bueno, siempre respetando las extensiones, o sea, todo bueno, lo que les sirva a ustedes
que esté en otras lecciones porque ahí pues vos tenés productividad, producción y factores de la producción. Sí. ¿Verdad? Unidad 5 creo que se ve. Unidad 5, Y profe. después vos tenés en otras unidades otra vez cada factor desglosado. Sí, exacto. Y a eso es lo que voy, que sí, debo Entonces, también si a vos te incluir sirve, eso. porque acordate que vos tenés una extensión mínima Claro. de tu trabajo. Si a vos te sirve para enriquecer tu trabajo, anda ahí, ¿verdad? Y enriquecer el trabajo, ¿verdad? Dale, profe. Súper. Sin Gracias. problema. Dale. Chao. Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Profe. Éxito en sus exámenes. Creo que ya empezaron los parciales. Chao, Éxito. profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe.